Y le estoy compartiendo nuevamente lo que es la presentación. Vaya, le estoy compartiendo nuevamente la presentación. Le decía de que esta tutoría no va a contar con preguntas, es decir, que no va a tener que responder las preguntas y luego subirlas a plataforma tal cual se ha hecho en la tutoría 1 y 2. Así que las preguntas que le voy a plantear a continuación únicamente son con el fin de hacer un sondeo de lectura, no estarán evaluadas en plataforma. El tercer recordatorio es que esta presentación estará habilitada en plataforma y recordar que la fecha límite para la entrega del trabajo de investigación es el 29 de marzo a las 11:55 p.m. 29 de marzo cae domingo, es decir, que de mañana en 8 tendría que estar subiendo lo que es su tarea de investigación 1, ¿no? Le decía que las actividades que no les he calificado ahora son preguntas de la tutoría 1, las preguntas de la tutoría 2 y el trabajo que ha subido esta semana, que es el del diagnóstico que se realizó en la práctica 1. Espero en estos días poner todas esas notas en plataforma para que ustedes las puedan revisar. El día que las califiquen les voy a estar mandando un mensaje a plataforma para que las puedan revisar sus notas, ¿no? Y así cada quien sepa cómo va, ¿no? Eh, quizás una sugerencia es que no esperen hasta el día 29, o sea, el día domingo, para subir esta actividad, ¿no? Tratemos de hacerlo días con anticipación por cualquier problema que pueda surgir en plataforma. No hay que distribuir nuestro tiempo de tal forma que salgamos con las actividades por lo menos un día antes de la fecha de entrega para que así si hay algún problema eh, para cargar el archivo a plataforma les quede un día para poder subirlo, ¿no? No esperemos a última hora para estarlo haciendo. Dentro de las preguntas que he planteado para el sorteo de lectura, la primera mencione uno de los principios de la didáctica de la matemática y en qué consiste. No sé si le quiere dar respuesta a esa pregunta. En este sentido, como solo usted está participando, pues hacer una o me ayuda con la respuesta de una y luego pasamos al desarrollo. Le voy a anunciar las tres preguntas y usted decida con cuál participa. La primera es esa, mencione uno de los principios de la didáctica de la matemática y en qué consiste. La número dos, en qué consiste el método ADN, que significa abierto basado en números. Y la número tres, el método Singapur se conforma en base a tres conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? No sé con cuál de las tres preguntas quiere colaborar. Bueno, dice que el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo, sin Ujú. principiar con lo que, sin principiar con lo que es conocido y con lo que requiere solo de una actividad mental, a la vez agregar y quitar, señalar o separar. La didáctica de la matemática es algo que le ayuda al docente a preparar bien las clases de una forma eh, como motivada, ¿verdad? Es como Ujú. preparar algo que al estudiante haga razonar mediante algún juego, eh, algún proceso, ¿verdad? Hacerlo más didáctico las clases. Yo lo veo de esa Correcto. forma. Correcto, en realidad se refiere a ir de lo más sencillo, digamos, a lo más complejo, Ajá, dependiendo del nivel de profundidad con que se vaya a abordar el tema con nuestros estudiantes, ¿no? No podemos así es. empezar, por ejemplo, con un grupo de estudiantes que no saben sumar, no les podemos enseñar a multiplicar, no les podemos enseñar a dividir, porque no hemos ido de lo más básico a lo Ajá. más concreto, ¿no? O a lo más difícil. Sí, Entonces a primero, eso hace referencia ajá, sí. ajá, sí, primero tiene que empezar por el tema adecuado el estudiante y así ir Ujú. avanzando en lo que es lo correspondiente, ¿verdad? De los temas.
para que vayan acorde a, si es así como dice, suma, es suma, hasta que ellos Ujú. logren comprender lo que es la suma, después la resta, después la multiplicación. Correcto, así es. Muchas gracias por la participación. Vamos a pasar entonces a lo que es la reflexión. No sé si en el teléfono logra ver lo que le estoy compartiendo. Sí lo logro ver. Ajá. Bien, no sé si me ayuda con la lectura de la reflexión y me da una idea de qué entiende o qué comprende usted de esta. Eh, dice, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Correcto. ¿Qué, qué nos quiere decir esa frase? Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Bueno, que cuando uno está enseñando también va aprendiendo durante el camino de enseñanza a los estudiantes. Aprende cada día algo nuevo para enseñar y así ellos van aprendiendo también. Y que la matemática es algo aplicado a la vida. Nunca es de creerle al estudiante que es solo para personas, digamos, de alta capacidad. Y no es así. La matemática en toda la cuestión de la vida está aplicada. Entonces, eh, como dicen, uno estudia una carrera porque le gusta y porque le gusta la va a desempeñar bien. Yo lo veo de esa forma. Correcto. Sí, ciertamente, como usted lo menciona, cuando decimos quien se atreve a enseñar, es decir, nuestra carrera en este caso va directamente ligada a lo que es perdón, la docencia, ¿no? Porque es licenciatura en enseñanza de la matemática. Entonces, Ah, sí. al yo graduarme o al usted graduarse, no quiere decir que yo hasta ahí hace todo y que soy el dueño, digamos, total de la información y que el estudiante no puede enseñarme nada a mí, como usted lo mencionaba, ¿no? Hay docentes que se enojan que los corrijan, porque no necesariamente puede ser que uno se equivoque porque no sabe hacer un proceso, porque a veces nos pasa de que nos distraemos en la pizarra desarrollando un ejercicio, nos equivocamos en algún signo o no trasladamos algún dato y a veces cometemos errores, ¿no? Y el estudiante a veces los nota y es bueno que lo nota porque eso quiere decir que está aprendiendo, ¿no? Entonces, hay veces que el estudiante hace observaciones sobre lo que uno como docente ha hecho en la pizarra y pues uno debe estar abierto, ¿no? A aprender eh, y a aceptar todas estas eh, quizás dificultades que nos vamos a encontrar en el desarrollo de nuestra actividad como docentes, ¿no? Porque también a veces pasa hoy en día que los estudiantes tienen celulares, ¿no? A veces tienen aplicaciones como GeoGebra y ellos verifican la respuesta. Tal vez ellos no saben hacer el proceso, pero verifican que lo que uno haya desarrollado llegue a la respuesta que está dando la aplicación, ¿no? Igual hay Así aplicaciones es. como Photomat también que da la respuesta. Entonces, cuando nos dice eso, que si nos atrevemos a enseñar, es decir, si nos atrevemos a entrar en este mundo de lo que es la enseñanza de la matemática, también debemos de estar abiertos a todas estas aprendizajes que vamos a tener a lo largo de nuestra carrera. Es decir, el hecho de graduarse no quiere decir que usted lo sabe todo, solo quiere decir que está apto para seguir aprendiendo y seguir enseñando. Es más que con las nuevas tecnologías, el estudiante ya digamos, el que entiende las nuevas tecnologías va bien preparado. Entonces el docente, por lo cual tiene que estar preparado para enfrentar esas dificultades y dar respuesta a lo que el estudiante está preguntando. Correcto, así es. Bien, luego de la reflexión pasamos a lo que es el primer contenido que teníamos en el material de la unidad 3. Principios de la didáctica de la matemática. Dice que es común cometer errores graves por desconocimiento de la forma de enseñar más adecuada. Es decir, nosotros podemos cometer errores a la hora de planificar nuestra clase de matemática. Puede que la metodología o las técnicas utilizadas no sean las más idóneas para enseñar algún contenido determinado en el área de matemática. ¿Y quién sufre estos errores? Aquí dice que estos errores los pagan caro y quienes lo pagan caro es el alumno, no el docente. Es decir, ¿por qué lo paga caro el alumno? Porque es el que está recibiendo el aprendizaje. Y si el método o la técnica no es adecuada para enseñarle, el problema va a ser que él no va a aprender el contenido. Y si no aprende el contenido, los resultados van a estar cuando se hagan las evaluaciones, ¿no? Los exámenes van a salir mal, entonces
quien paga caro los errores que se dan en la planificación de la clase no es el docente, sino que es el alumno. Por eso dice, hemos considerado vital o de vital importancia tener en cuenta los siguientes principios que ayudarán a desarrollar un aprendizaje más adecuado. Y el primer principio que tenemos acá es el que usted mencionaba en el sondeo de lectura, ¿no? El aprendizaje de la matemática debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para esto se toma como base la teoría de Piaget, que Piaget habla de lo que es aprender jugando con lo que ya el estudiante tiene inmerso, conocimientos previos, ¿no? Recordamos rápidamente que en la edad de la educación primaria y preprimaria y primaria, el niño no ha llegado a desarrollar como el concreto. No sé si usted ha tenido lo como les enseña. Hola. ¿Aló, aló? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, aló. Sí, es como que estoy teniendo problemas con el internet. Le decía que si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se le enseña a contar al niño en parvularia o en kinder, como le sabemos llamar, o recuerda cómo se le enseñó a contar a usted en esa instancia. Y bueno, no me recuerdo y no, tal vez a mi hija, una niña, el año pasado iba a kinder y yo ya primero, lo que he visto que eh, están aplicando es contar con medio con taponcitos, con figuritas, eh, Correcto. ajá. Si se fija, por lo menos yo sí quizás recuerdo un poco vagamente de cuando yo estaba en kinder y recuerdo que la maestra nos hacía llevar corcholatas. Entonces nos hacía contar corcholatas del 1 al 10, por ejemplo, irlas agregando, después irlas quitando. De ahí ya eso es lo concreto, es decir, lo que es palpable, lo que el niño puede manipular, porque el niño no va a comprender lo que es un símbolo. Por ejemplo, yo le pongo 3 más 5, el símbolo del 3 más el símbolo del 5, el niño no entiende, porque eso no tiene un significado concreto para él. Es decir, el niño no sabe qué está representando ese 3, entonces él comienza con lo concreto o con lo manipulable. Le pueden dar 3 corcholatas, después le dan otras corcholatas y usted le pregunta cuántas tiene. Entonces él ya va asociando lo que es la suma, va, agrega todas las corcholatas y ve que tiene 5. Entonces así él va aprendiendo a contar, pero siempre parte de la base de lo concreto, es decir, lo que se conoce y luego ya cuando pasa a primer grado, segundo grado, ya se le van asociando lo que son los símbolos que 3 en realidad no tiene una representación fija, pueden ser 3 corcholatas, 3 churros, 3 sodas, o sea, hay una representación abstracta en el símbolo como tal, entonces ellos van de lo más, digamos, concreto a lo más abstracto, así como se comienza en las preprimarias o en las primarias, que es lo que menciona acá el primer recuadro. Luego llegamos a la abstracción, que la abstracción es ya cuando trabajamos de forma simbólica. Acá dice que necesita que todo sea más concreto por medio del objeto. ¿Por qué? Porque el niño, su primera experiencia es a través de la boca. Es decir, él cuando comienza a gatear, todos los objetos que encuentra en el suelo, lo primero que hace es llevárselo a la boca, porque es así como va conociendo el mundo mediante el tacto. Y esto se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, cuando aprenden a contar, a sumar, a restar, tiene que ser mediante objetos palpables, es decir, que ellos puedan tocar y manipular. Por ejemplo, sumar es una palabra que no tiene ningún sentido o significado para el niño. Es necesario recurrir a lo concreto, a lo que el niño puede tocar. Bueno, es esto mismo es lo que estábamos hablando, es decir, a la manipulación que puede hacer él del mundo que lo rodea, porque su pensamiento se encuentra en una fase de desarrollo que requiere de este tipo de actividades para su comprensión. Cuando nos dice acá que su pensamiento está en esta fase es porque él no está acostumbrado a trabajar con objetos abstractos, únicamente está acostumbrado a lo que él puede manipular. Dice, veamos de esta manera, sumar es un concepto, tener una piñata y agregar otra piñata es una operación mental que él puede hacer porque conoce el objeto de la piñata. Lo que el niño puede comprender de esta actividad porque conoce las piñatas y porque las puede observar, tocar, juntar, separar, etcétera. Mientras el concepto de vacío
lo comprenderá más adelante. Es decir, el concepto de no hay piñatas no lo puede comprender porque el no haber no está asociado directamente a un objeto como tal. Entonces, por eso dice que primero sería con lo que es concreto, lo que es palpable para el niño, y posteriormente ya sería con lo que es abstracto. Es decir, estos conceptos abstractos los aprende posteriormente. Ahora bien, el segundo principio dice que el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo, que es lo que usted mencionaba, ¿no? Es decir, no voy a enseñarles a restar si el niño primero no sabe sumar y si no tiene claro qué es el significado de sumar. Porque a veces, muchas veces los niños aprenden operaciones matemáticas a través de la repetición, más no conocen el concepto como tal o el significado de este concepto. Por ejemplo, la multiplicación. Hay niños que usted le pone 5 por 4 y él lo asocia a la suma. Dice sumar 5 veces 4, ¿no? Pero en realidad él no tiene claridad o se aprende las tablas, que muchas veces cometemos ese error en la educación básica, que como maestros de matemática venimos y le decimos, no, tiene que memorizarse las tablas. El niño se memoriza las tablas y usted le pregunta 4 por 5, le dice 20, pero si le pregunta 5 por 4, no sabe cuánto es y le dice, no, es que yo no me aprendí las tablas hasta la del 4. Entonces, esto quiere decir que él no ha entendido el significado de la multiplicación como tal, el concepto como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante partir de lo principal o los contenidos en un orden jerárquico, tal que el niño sea capaz de ir asimilando, ¿no? Eh, Requiere una actividad mental a la vez, es decir, agregar, quitar, señalar o separar. En este caso no se le pueden enseñar las 4 operaciones de un solo en la misma clase porque hay que garantizar que cada una de estos conceptos nuevos el niño los vaya adquiriendo y los vaya conservando de forma concreta, ¿no? Si se comprueba que lo sencillo ya es dominado por las y los alumnos, se va hacia lo más complejo para que el alumno lleve todas las secuencias de los contenidos y de los procesos de desarrollo que le estimulan. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros a un estudiante le enseñamos a sumar o tenemos un grupo de estudiantes, ¿no? Digamos de 20, 25, 30 estudiantes. Y yo les enseño a sumar allá por primero o segundo grado. Segundo grado creo que es que ya se manejan sumas de 2 cifras. Entonces, yo me fijo tal vez que 2, 3 estudiantes ya aprendieron a sumar y yo por avanzar en el contenido, porque tal vez por miedo a no avanzar y que cuando se dan las reflexiones pedagógicas siempre le preguntan a uno, ¿y usted por qué unidad va? Y la mayoría hace esto de ir avanzando sin que los estudiantes vayan comprendiendo en su totalidad los conceptos por no quedar mal a la hora de ir a estas reflexiones, ¿no? Entonces, puede ser de que 3 de sus 25 estudiantes hayan asimilado el concepto y los otros 22 no. Entonces, eh, cuando yo les enseño a restar, estos 3 tienen las herramientas necesarias para poder aprender el nuevo concepto, pero los otros 22 no. Entonces ahí voy a ir acumulando un gran número de estudiantes que no llevan las bases suficientes y después lo que decimos, no, es que ese niño no aprendió, no sabe, no se esfuerza, no se interesa, y a veces lo que pasa es que el niño se siente tonto cuando ve que, o se siente frustrado cuando ve que otros estudiantes sí aprenden y él no. Entonces yo he tenido quizás unas malas experiencias, llamarlas así, porque he tenido a veces estudiantes que dicen, no, es que yo no sirvo para esta asignatura, yo no entiendo, no sé, y a veces utilizan palabras mucho más fuertes. Entonces, nuestro deber es tratar de que la mayoría comprendan los conceptos y no tanto que sepan replicar el procedimiento algebraico, ¿no? Entonces hay que estimular que el niño sienta la confianza de enfrentarse a estos problemas matemáticos para evitar que se frustren y que tomen una postura negativa hacia la asignatura, porque de hecho, si toman una postura negativa va a ser mucho más difícil que usted pueda enseñarle contenidos matemáticos nuevos a los estudiantes, porque ya van a estar con esa cosa de que no, ellos no son buenos para eso y va a ser un poco más complejo. El tercer principio dice que, hola, no sé si iba a decir algo. No, 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 No. no. El tercer principio dice que la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría, como hablábamos anteriormente con lo de los kinder, ¿no? Primero les enseñan mediante corcholatas, que eso sería la práctica, y ya en primero o segundo grado ya les enseñan mediante símbolos, ¿no? Es decir, primero hay que desarrollar la práctica y luego la teoría.
Normalmente o anteriormente, quizás como se ha venido enseñando matemática, primero se da el problema y luego la solución. No al revés, no vamos a dar solución a un problema que el estudiante aún no conoce, ¿no? Entonces, a veces tendemos, o por lo menos antes en la forma de enseñar matemática, que damos primero las propiedades. Decimos propiedad, por ejemplo, de los radicales. A la B, a la M más B a la, más A a la N es igual a la N más N. Y luego le damos a dónde va a aplicar esa propiedad. Es decir, primero le estamos dando la solución y luego le estamos dando el problema. Y no es eso el comportamiento que debe de llevarse, porque el niño pierde el interés. El niño va a generar el interés y primero le planteamos el problema. Por ejemplo, a al cubo por a al cuadrado igual a, y él piensa, ¿qué sucede con eso, no? Y luego le damos la propiedad, no al revés, no primero dar la propiedad y luego dar el problema, porque el estudiante tiende a perder el interés de la solución del problema. Por eso dice, primero se utilizan objetos para realizar las operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con símbolos. La matemática es una ciencia que se aplica a casos reales, así debemos hacerlo saber al niño. Por ejemplo, cuando el niño aprende a sumar, no va a tener significado si yo le digo 20 más 10, por ejemplo, o 10 menos 2, o 10 menos 3, si lo está haciendo mediante símbolos. Va a tener más significado para él si yo le digo, tiene $10 y compra un objeto de $2, ¿cuánto le queda? Entonces, si él ya logra hacer estas representaciones mentales con objetos prácticos, tiene un significado en la vida real del niño. Entonces, tiende a interesarse más de esta forma que si yo lo hago únicamente mediante eh, valores numéricos que son más abstractos para él, ¿no? Para enseñar la matemática debemos principiar al poner al niño en contacto con objetos manipulables, como piedras, palos, frutas, hojas, lápices, etcétera. Con estos objetos se realizan las operaciones contar, unir, separar, agregar, quitar o repartir. No sé si en el caso suyo ya ha llevado la asignatura recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Esa asignatura es muy Sí, bonita porque nos brinda bastantes herramientas que no conocemos o que la mayoría de docentes no conocen para enseñar esta clase de contenidos. Por ejemplo, lo que son las reglas de Cucinaire. Nos ayudan a, por ejemplo, a enseñar fracciones, a enseñar a sumar, incluso lo podemos hacer con dinero, ¿no? Sacar equivalentes o los bloques base 10. Esta clase de herramientas o recursos en este caso nos ayudan a que el niño se interese más por la asignatura, ¿no? Porque es algo manipulable que él puede realizar antes de llegar a lo que serían los procesos abstractos, que ya sería, por ejemplo, en el caso de la suma, ordenar unidades, decenas, centenas, y colocar la otra cantidad de abajo en el mismo orden y sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con decenas, perdón, centenas con centenas. El estudiante tiende a perder el interés de esta forma. Es mucho más interesante para él si va, por ejemplo, en bloques base 10, va sacando equivalencias, ¿no? Para sumar o para restar. Va entendiendo cómo se comportan las cantidades y por qué después cuando se llega al algoritmo para resolver esta clase de sumas, por qué se hace de esa forma, ¿no? Porque ya tiene una idea de dónde viene. Entonces es bastante importante utilizar estas herramientas que le permitan al estudiante la manipulación de los conceptos y no tanto que quede como abstracción. Luego tenemos el cuarto principio que dice la memoria no basta para la matemática. Es necesario la comprensión. La repetición de ejercicio es buena solo si los alumnos saben qué están haciendo. Es decir, si yo les pongo a memorizarse, como les decía, las tablas de multiplicar y los pongo, hay docentes que cometen el grave error que los ponen a que las escriban 50 veces, las escriban 30 veces todas las tablas de multiplicar porque así se las van a aprender. Posiblemente sí se las aprendan, pero no saben el significado. Por ejemplo, como le mencionaba, 4 por 5 y 5 por 4 piensan que son cosas diferentes cuando en realidad están representando el mismo concepto pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, a veces cometemos estos errores cuando estamos ya elaborando porque creemos que es más sencillo, ¿no? Entonces, si tendemos a que los estudiantes memoricen procesos, a que los estudiantes memoricen propiedades y tal vez no entiendan por qué se desarrolla de esa forma. Entonces, quizás es una de las
perdón, de los problemas más graves, por decirlo así, ¿no? Que tenemos ahí. Aquí dice que, cuidado, dice, la simple práctica es mecánica y la matemática no. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le da a los estudiantes, digamos, una secuencia de pasos, por ejemplo, cuando enseñamos igualdades, si un número cambia de un lado al otro lado de la igualdad, cambia de signo. Si un número está multiplicando y cambia al otro lado de la igualdad, pasa a dividir. Y así nos damos estas reglas a veces. Hay docentes que hasta se las dictan a los estudiantes y el estudiante no sabe en realidad por qué ocurre eso, ¿no? Sería diferente si les mostramos, por ejemplo, lo que son los inversos aditivos, ¿no? El inverso aditivo de un número, por ejemplo, tengo x más 3 igual a 5 y yo quiero quitar el más 3, le sumo el inverso aditivo a ambos lados de la igualdad. Se hace a ambos lados para mantener la igualdad, ¿no? Sin alterar, y ya le pongo x más 3 menos 3 es igual a 5 menos 3 y ahí ya me da el resultado y ya él entiende luego porque es que cuando se cambia de lado, el número se tiene que cambiar de signo. Entonces, no basta con darle, digamos, los pasos o la secuencia a desarrollar si el estudiante no comprende por qué se está haciendo. En realidad qué concepto matemático o qué justificación matemática está detrás de esa propiedad que hemos dictado, ¿no? Así dice, muchos maestros piensan que para aprender las tablas de multiplicar es necesario que los alumnos las copien de principio a fin unas 100 veces. Qué aburrido. ¿Qué es lo que estábamos hablando, no? Hay docentes que piensan que la repetitividad de esto hará que el estudiante aprenda el concepto como tal y esto no es cierto. El estudiante se aburrirá y tendrá la idea de que la matemática es difícil, que le cuesta aprenderla y por ende tendrá una postura negativa con referencia a la clase como tal. Luego tenemos el quinto principio, que nos dice que los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones, por ejemplo, suma, resta, multiplicar, dividir, unir, interceptar, etcétera. No solo resolver mecánicamente, es decir, como estaba mencionando anteriormente, debe conocer el concepto y no tanto el algoritmo para resolver el problema o cómo se utiliza ese algoritmo, sino que para qué sirve el algoritmo. Lo que se debe tener en cuenta de este principio es que no importan las operaciones matemáticas que se estén realizando, las y los alumnos deben saber con claridad de qué se trata y sobre todo para qué sirve y dónde se puede aplicar. Es decir, un concepto matemático no solo se puede aplicar en la clase como tal, es decir, por ejemplo, si estamos con congruencia de triángulos. O sea, puede que yo haga que el estudiante se memorice todos los criterios de congruencia, pero de ahí yo le pongo una situación ya en un entorno, por ejemplo, en edificios formando triángulos. Eso se ve más adelante en bachillerato, pero cuando ya ellos tienen que hacer una congruencia formando triángulos digamos, aplicaciones de estos conceptos ya de la vida cotidiana, ya ellos no lo saben hacer, aunque se hayan memorizado estos criterios, pero si no saben para qué sirve, solo les servirá si el ejercicio está planteado como ellos lo memorizaron. Si algo es diferente, ya él no lo podrá aplicar porque él piensa que no sirve ahí, que ese conocimiento matemático no sirve ahí y por ende no lo asocia. Al no asociarlo, no es capaz de resolverlo. Por eso dice que resolver mecánicamente es solo aplicar recetas y la matemática es razonamiento. Es decir, de nada sirve que yo le vaya a dictar una solución al estudiante, por ejemplo, cuando vemos lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, para el método de igualación, por lo general le ponemos paso 1, despejar una variable de ambas ecuaciones. Paso 2, igualar las ecuaciones. Paso 3, despejar el valor de la incógnita en la que queda. Y paso 4, sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales. A veces hacemos esto y el estudiante aprende mecánicamente como una receta, ¿no? Es como que yo le enseñe a cocinar y le diga, va a echarle 3 tazas de agua, tantas de aceite, tantas de esto, tantas de aquello. Entonces, ese desarrollo no sirve para nada porque el estudiante no comprende por qué se hace de esa forma. Entonces, no se trata de enseñar matemática dándole receta al estudiante, es decir, dándole los pasos a seguir para resolver un problema, sino más bien enseñarle a que comprenda el concepto como tal para que lo pueda aplicar en cualquier otro problema matemático que no necesariamente tenga que ver con el que ha visto en la clase, ¿no? Sino que cumpla las propiedades bajo las cuales está definido y mediante esto él pueda aplicarlo.
De eso se trata. Luego, el sexto dice que los problemas matemáticos no se resuelven con recetas, que este va ligado al 5 que acabamos de ver, ¿no? No puedo decirle paso 1 sume, paso 2 baje otro número, paso 3 etcétera, etcétera, etcétera. No le puedo dar la receta paso a paso, ¿no? Nunca se debe dar recetas ordenando paso a paso de manera que se realice una operación, pues ello impide el razonamiento y por lo tanto las y los alumnos no aprenderán más que a seguir instrucciones, ¿no? Y no es el objetivo, es decir, el objetivo no es que el estudiante pueda seguir instrucciones, el objetivo es que comprenda y razone por qué se realizan estos pasos, ¿no? O esta resolución de procedimiento. No es bueno darle paso a paso, sino enseñarle a que él razone. A veces es un poco más complejo desarrollarlo de esa parte, porque el estudiante tiende a estar acostumbrado a que le den como una serie de pasos ya, ¿no? Dependiendo del nivel en el que le estemos enseñando, a veces es mucho más difícil. Por ejemplo, yo estuve trabajando hace un tiempo con octavo grado y llegábamos a lo que son eh, los productos notables. Y a veces teníamos, cuando se resuelven estas igualdades, teníamos a veces x cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado, que es una suma de cuadrados igual a cero. Entonces, ellos tendían a tratar de desarrollar el, la suma de cuadrados porque así se lo había memorizado, ¿no? El primero al cuadrado, más el doble producto del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Viendo que en esto había cambiado porque ya esto era una igualdad, ¿no? Entonces, ellos desarrollaban y no encontraban el valor que buscaban de x, ¿no? Es decir, la raíz que hacía cierta la igualdad, ¿no? Aunque se les había definido anteriormente que era una ecuación, como cuando una ecuación tenía solución, y todos estos conocimientos ya los tenía, pero él como veía x más 2, x cuadrado más 2, por ejemplo, al cuadrado, él estaba viendo un binomio y se asociaba con el concepto que primero había aprendido, ¿no? Que era cómo se desarrollaba solo el binomio y no ya como una ecuación. Entonces, a veces a él se le complicaba el razonamiento por esta razón. ¿No? Tenemos que tomar en cuenta también todos estos conocimientos previos y ir aplicándoselo o explicándolos de una forma que ellos puedan razonar, no, no necesariamente mediante una serie de pasos. El séptimo principio dice que la matemática debe ser agradable, lúdica, como todo el aprendizaje. Si es agradable será más fácil de aprender y si es jugando se disfruta en la escuela. Nunca se debe decir o hacer pensar que la matemática es una asignatura difícil. Primero, porque no es cierto y segundo, porque no es didáctico decir eso. Es decir, imagínese que usted como docente sea el que le diga a su estudiante que la asignatura que usted imparte es difícil y que le va a costar asimilarla. Ahí lo que usted está haciendo, si en determinado caso usted lo hiciera, es, como dicen, tirarse piedras contra su propia casa, ¿no? Porque usted es el docente, usted les está enseñando y lo que está haciendo mediante esta clase de comentarios es que los estudiantes tomen una postura negativa con respecto a su asignatura y por lo tanto le va a costar más enseñarles estos contenidos a los estudiantes, ¿no? Entonces, aparte de no ser didáctico, es como que nos estemos afectando nosotros mismos, ¿no? La idea es hacerle pensar al estudiante que es capaz de aprenderlo, ¿no? Que con dedicación y esfuerzo puede aprenderlo, ¿no? Porque hay estudiantes que han tenido maestros que en este sentido les eh, hacen pensar que no son buenos para la asignatura y por eso ellos dejan de esforzarse y se dedican solo a copiar, a ver qué hizo el compañero y tenerlo en el cuaderno para que cuando revise el cuaderno ahí tenga toda la clase como que lo ha desarrollado. Yo tuve la experiencia cuando estuve trabajando con estos estudiantes de octavo, séptimo y noveno grado que hacían esto. Habían estudiantes que no, profe, yo no sirvo para esto, yo no entiendo esto. Y se dedicaban a copiar, únicamente a copiar, a copiar, a copiar y descaradamente. Entonces yo les decía, yo no le puedo calificar algo que usted no ha hecho. Entonces yo los incentivaba a esforzarse. Yo les decía, no importa si se equivoca, yo los pasaba a la pizarra y les explicaba en la pizarra y así. Hubieron muchos casos de estudiantes que les agradó la metodología y cuando lograban hacer un ejercicio bien, se sentían satisfechos. Entonces
ya iba cambiando esta cuestión de el no soy bueno para, sino que ya iba como si me esfuerzo, yo puedo resolverlo o puedo aprenderlo. Entonces, es bastante trabajo el que se debe de realizar en esta clase de principios, así como lo plantean esos principios, ¿no? ¿Qué es eso? Es más que todo incentivar al estudiante a que puede lograrlo, ¿no? El octavo principio dice que el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? No le puede enseñar a multiplicar si no sabe sumar. Es decir, debe llevar una secuencia lógica y un nivel de profundidad también de acuerdo a la edad en la que está el estudiante, ¿no? Si no se ha logrado un aprendizaje, no se debe entrar en otro para cumplir el programa. Es grave error tener que pretender que se aprenda un contenido sin haber aprendido el anterior. Y este quizás es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema educativo actual, que hay docentes a los que se obliga a cumplir un programa, es decir, son 8 o 9 unidades de la asignatura y al final de año se deben de haber cumplido las 9 unidades. Y a veces las actividades en las escuelas, eh, el ritmo con que aprenden los estudiantes, la forma en que lo hacen varía, ¿no? Entonces, el docente a veces tiende a, con que 5 o 10 me aprendan, pues paso al siguiente contenido. Y eso quizás es un grave error porque hago que los estudiantes que no han aprendido lo básico se vayan frustrando, ¿no? Porque no entienden lo básico, después no entiendan algo un poco más difícil y así va la cadena, ¿no? Entonces, por eso es un grave error porque al final cuando estos estudiantes llegan a bachillerato, llegan a las universidades, tienen una gran deficiencia, ¿no? Y a veces se frustran más, dejan asignaturas y se sienten que no pueden, pero es porque tienen todos estos conocimientos que no han logrado adquirir, ¿no? Y toda esa cadena les toca a veces, cuando llegan a estas asignaturas en la universidad, aprenderlas por cuenta propia, ¿no? Ponerse a leer, a revisar, a ver videos en YouTube, que hoy tenemos la facilidad de que estos videos nos sirven para, para la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, ahorita con esta emergencia que está el país del COVID-19, se está utilizando. En el Ministerio de Educación se hablan de plataformas educativas como WhatsApp, pero en realidad sabemos que WhatsApp no es una plataforma educativa, pero sí ha servido para que uno como docente le mande al estudiante videos, le mande guías, le mande audios explicándole algún problema particular o dándole indicaciones para resolver alguna guía. Entonces, quieras o no, hace que los estudiantes se incentiven, ¿no? De esta forma, porque están acostumbrados a vivir con el teléfono en todo momento, ¿no? Y el principio número 9 dice que el aprendizaje tenga significación. Eso quiere decir que lo que se aprenda se interpreta en la realidad. Por ejemplo, si se aprende los decimales, se debe entender que su aplicación plantea plenamente está en el comercio, ¿no? Y en la vida diaria, en cada momento. Por ejemplo, hay estudiantes a los que se dificulta, por ejemplo, trabajar con decimales. Hablamos de, por ejemplo, 0.33 más 0.33, entonces les cuesta sumar decimales. Y si le mostramos a él una aplicación, por ejemplo, en este caso sería mediante el intercambio de monedas, cuando usted va a la tienda, un dólar equivale a 100 centavos, que equivale a 10 moneditas de 10, que equivale a 20 moneditas de 5, y le damos toda esta equivalencia y le enseñamos a sumar y a restar mediante las monedas, ¿no? Está trabajando con decimales y él ve directamente la aplicación en lo que es su vida cotidiana, ¿no? Es decir, lo ve como un desarrollo práctico, ¿no? Que le puede servir. Y con eso finaliza lo que es el primer contenido. No sé si en este momento tiene algún comentario hasta ahí, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario referente al primer contenido. No, todo entendido, todo entendido. Bien, pasamos entonces a lo que es el segundo contenido. La teoría de la enseñanza de las matemáticas nos habla de concepción idealista platónico, la concepción constructivista, la cognitiva y la de absorción. Según Godin en 2000, conviene distinguir perdón, en dos esferas a las que se refiere la educación matemática.
Por un lado, la educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo por distintos escenarios institucionales formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de planeación curricular, etcétera, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Es decir, la primera instancia es todos estos centros que proporcionan en alguna medida contenidos matemáticos, ¿no? Es decir, las aulas de aprendizaje, serían también las instancias informales, por ejemplo, cuando uno se reúne con compañeros a trabajar algún determinado contenido, o cuando uno le explica a alguien o alguien le explica a uno. Entonces, todo este elementos donde se están desarrollando conceptos matemáticos sería la primera instancia, que sería la educación matemática, ¿no? Y por el otro lado, la segunda instancia sería la educación matemática, hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica en la educación matemática, es decir, de la práctica de cómo se enseña la matemática. En la primera instancia, si la comparamos con la segunda, no importa el cómo, sino que solo se estén desarrollando estos contenidos matemáticos. En la segunda sí, sería la investigación científica, es decir, cómo estos fenómenos de estas prácticas que se desarrollan para la educación matemática tienen incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Godin señala estos dos elementos, ¿no?, que conviene distinguir en cuanto a la educación matemática. Ahora bien, la identificación de estas dos componentes de la educación matemática, es decir, la educación matemática y la didáctica de la matemática, serían los dos elementos. En muchos casos se utiliza la expresión didáctica de la matemática, que la abreviamos DM, y educación matemática, que la abreviamos EM, como sinónimas, es decir, las tomamos como si fueran sinónimos, es decir, como si que significaran casi lo mismo o lo mismo. Mientras que en otros casos se considera que la didáctica de la matemática sería la disciplina interesada principalmente en el campo de la investigación, mientras que la educación matemática también incluiría el primer componente, es decir, la didáctica de la matemática únicamente se centraría en las investigaciones de cómo estos procesos de enseñanza-aprendizaje son efectivos o no, mientras que la investigación matemática se centra más que todo en todos estos entornos de los que hablábamos en el primer componente que mencionaba Godín. Ahora bien, una manera de satisfacer estas necesidades teóricas es entender que la didáctica de la matemática, entender a la didáctica de la matemática como una ciencia aplicada que importa y aplica los saberes de otras disciplinas más generales como la psicología o la sociología. ¿Qué quiere decir eso? Que en la didáctica de la matemática también nos interesan los componentes sociales, es decir, cómo se relacionan los estudiantes, bajo qué condiciones o entornos aprenden de mejor manera, eh, cómo o cuánto tiempo se interesan o pueden estar, digamos, concentrados en un determinado tema, y todos estos componentes que forman parte de otras ramas, que serían la psicología, la sociología o otras, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, algunas que se encargan de ver si el estudiante ya comió, porque dicen que si el estudiante tiene hambre no puede concentrarse en lo que se le está explicando o en lo que se le quiere dar a conocer. Entonces, está, aparte de todas estas, la sociología y la psicología, hay muchas otras disciplinas que aportan a lo que es la didáctica de la matemática, ¿no? Desde esta perspectiva, las investigaciones en didáctica de la matemática, perdón, serán cognitivas, si aplica la psicología cognitiva; sistemática, se aplica la teoría sistemática, puede ser constructivista; socioculturales, antropológicas, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas disciplinas vienen a abonarle a las investigaciones sobre la didáctica de la matemática. ¿Por qué sería importante, por ejemplo, las socioculturales? Porque depende de dónde se vaya a intentar enseñar algún concepto matemático, también se debe tomar en cuenta el entorno de donde provienen los estudiantes, cuáles son las culturas que se tienen en estos entornos, para poder determinar qué tan efectivos son algunos procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos, hola, no sé si iba a decir algo. Hola. No, no, no.
Bien, de acuerdo con Font, en 2002, los diversos enfoques que se han propuesto en la didáctica de la matemática proporcionan de manera explícita o implícita sobre los siguientes aspectos. Primero, una ontología general. Ahora bien, ¿qué significa la palabra ontología? Parte de la metafísica que estudia el ser general y sus propiedades, es decir, que debe de estudiar las propiedades que tiene la didáctica de la matemática como tal. Número dos, una epistemología general. Ahora bien, ¿qué es epistemología? Dice que es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensiones y métodos del conocimiento humano. En este caso, cuando estamos hablando directamente de la didáctica, es decir, cómo se adquieren estos conocimientos sobre la didáctica, qué métodos científicos o qué métodos se utilizan para recabar este conocimiento y cómo se valida este conocimiento. A eso haría referencia a esa parte. Luego dice una teoría sobre la naturaleza de las matemáticas, es decir, ya sabemos que el niño aprende jugando, ¿no? Y que debe ir de lo práctico a lo, o de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Entonces hay que ver qué naturaleza tiene lo que es la enseñanza de la matemática. También una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza general y de las matemáticas en particular, es decir, cómo el niño aprende, bajo qué técnicas o metodologías aprende, y luego esto sería, aprende en general, es decir, en todas las asignaturas, y luego de forma más específica, cómo aprende matemática. Es decir, no todos aprendemos de la misma forma, entonces hay que tener clara la teoría de cómo los niños o nuestro grupo de estudiantes aprende matemática. Luego debe tener una definición del objeto de investigación de la didáctica de la matemática, es decir, ¿para qué me sirven las investigaciones en la didáctica de la matemática? Que esto puntualmente sería para dar respuesta a los problemas de enseñanza-aprendizaje de estos contenidos matemáticos, ¿no? Y por último, una metodología de la investigación, es decir, una serie de métodos y técnicas para investigar cómo se desarrollan estos procesos de enseñanza matemática dentro de la didáctica de la matemática. Entonces, estos seis elementos son los que debe tener lo que es la didáctica de la matemática, de acuerdo a lo que planteaba Font en 2002. Luego, Godin, Batanero y Font en 2003 identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza. La primera, concepción idealista platónico, y la segunda, concepción constructivista. Veamos primero la idealista platónico. Según la concepción idealista platónico, se debe enseñar a los alumnos, en primer lugar, las estructuras de la matemática de manera axiomática, es decir, no de manera demostrativa. Por ejemplo, la suma de todas las partes es igual al todo, ¿no? Entonces, esto es un axioma, ¿no? Es decir, no necesita una demostración. Entonces, él debe aprenderlo primero de manera axiomática. En esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar con la situación de aplicación o la resolución del problema. Es decir, solo le planteamos a él lo que son estas definiciones, estos axiomas o estos resultados importantes sin relacionarlos con una situación de aplicación directa o una resolución de un problema determinado. Y luego tenemos lo que es la concepción constructivista, que según la visión constructivista, las aplicaciones tanto externas como internas deberán regirse por el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, desarrollo conceptual, que el desarrollo conceptual debe seguir al menos una manera aproximada el camino de la creación de las matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la asignatura, por ejemplo, recursos didácticos. Cuando utilizamos la regla de Kurzweil para enseñarles a sumar fracciones, representamos fracciones de igual denominador. Por ejemplo, ponemos una barrita de 2 sobre una barrita de 7 y ponemos más una barrita de 3 sobre una barrita de 7 y le enseñamos que solo sumamos los numeradores y mantenemos abajo la barrita de 7. En este caso le hemos enseñado cómo sumar fracciones de igual denominador mediante las reglas de Kurzweil, pero no les hemos enseñado algoritmo básico o digamos el algoritmo para solucionar este problema. Y estamos aproximando mediante el tacto o la manipulación
un concepto abstracto a un concepto real, es decir, al concepto que él puede realizar mediante la manipulación. Luego dice acá que en la concepción cognitiva, el enfoque cognitivo contempla el aprendizaje como la adquisición de procedimientos cada vez más potentes. Cuando escuchamos o leemos o realizamos un ejercicio, siempre tendemos a recordar o olvidar algo. Por ejemplo, muchas veces hay estudiantes que memorizan antes de los exámenes, suelen resolver los problemas de la guía y suelen memorizarlos. Entonces, no, a veces no se memoriza tal cual el problema, es decir, con todas las justificaciones que esto conlleva. Por ejemplo, en el caso de una demostración, no se memorizan todas estas justificaciones, sino que cuando usted recuerda o está tratando de replicar lo que ha intentado memorizar, no lo copia tal cual está. Hay algunas cosas que se le olvidan o que se pierden y hay otras cosas que se le agregan. Es decir, no recordamos tal cual el ejercicio como se memorizó, sino que le agregamos cosas nuevas y le quitamos otras cosas, pero sigue manteniendo lo que es su orden principal, ¿no? De desarrollo, es decir, el orden lógico que entendimos a la hora de memorizarlo, ¿no? Por eso dice que la memorización no es fotográfica. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar relaciones o resúmenes de la información relativa a muchos aspectos en particular. Es decir, si lo hacemos en este caso con el ejemplo puntual que le estaba proponiendo, eh, recordamos quizás la base principal, ¿no? De cómo se desarrolla el problema y olvidamos a veces justificaciones y tendemos a rellenarnos mediante cosas que sí conocemos o definiciones que sí conocemos y entendemos. En ese sentido, lo mismo pasa con la realidad. Cuando usted ve algo, no tiene memoria fotográfica, no recuerda todo tal cual estaba ahí, o al menos la mayoría no la tenemos. Entonces tendemos a pegarlo a lo que estamos tratando de replicar, pero no lo hacemos tal cual estaba en la realidad, ¿no? Pero sí manteniendo una base de esto. Luego dice que la concepción de la absorción es la teoría que afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde su exterior, es decir, cuando hablamos de la teoría o la concepción de la absorción, es el docente el que decide qué contenidos matemáticos va a darle a sus estudiantes o bajo qué métodos y técnicas va a imprimir esos contenidos en sus estudiantes. Es decir, son conceptos que el estudiante no tiene en su interior y que vienen proporcionados directamente de lo que es el docente, ¿no? Aquí tenemos 4 elementos que contiene lo que es la concepción de la absorción. Primero, el aprendizaje se da por asociación. Segundo, el aprendizaje es pasivo y receptivo. Tercero, el aprendizaje es acumulativo. Cuarto, el aprendizaje es eficaz y uniforme. Y quinto, tenemos el control externo, es decir, en este quinto es el docente el que determina qué contenidos matemáticos o de qué forma enseñar esos contenidos. Vamos a ver cada uno de estos elementos por separado. Aquí tendríamos primero el aprendizaje por asociación. Dice que el conocimiento matemático es esencialmente un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones. Por ejemplo, eh, ¿para qué me sirve sumar o para qué me sirve restar o para qué me sirve multiplicar o dividir? Cuando escuchamos estos términos, normalmente nosotros los asociamos a algo, ¿no? Muchas veces en otras asignaturas, cuando la gente trata de memorizar, memoriza tratando de asociar a algo, es decir, todos estos aprendizajes normalmente los aprendemos por asociación. En matemática lo asociamos a cómo se soluciona o a qué clase de problemas va cada uno de los contenidos, ¿no? Luego tenemos el aprendizaje pasivo y receptivo. En este caso, directamente es el estudiante. El estudiante únicamente eh, espera que le den la información, ¿no? O a que le brinden los conocimientos o los conceptos y él solo está receptivo, ¿no? Es decir, recibe estos conocimientos y no interviene directamente en su aprendizaje, ¿no? Desde esta perspectiva, aprender comporta copiar datos, técnicas o procedimientos esenciales
de forma pasiva, es decir, únicamente esperando que nos brinden esas herramientas. Las asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por recepción, es decir, la práctica que conduce a la repetición. Por ejemplo, cuando nos enseñan algún determinado contenido matemático, es habitual de que después de que se da el concepto, se dé un ejemplo, y después de que se dé el ejemplo, se ponga una serie de ejercicios. Cuando yo ya he entendido la asociación del problema, tiendo a repetir la solución en diferentes problemas, ¿no? Que son exactamente igual, pero cambiando datos. Entonces, en este sentido, se vuelve pasivo, recibe lo que es la teoría y luego comienza a repetir, perdón, o a replicar los procedimientos y mediante esto va aprendiendo lo que son los conocimientos matemáticos o los conceptos matemáticos. Luego tenemos el aprendizaje acumulado. El conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones, es decir, como vamos acumulando todas estas contenidos mediante asociación, vamos acumulando toda una serie de conceptos matemáticos que hemos aprendido mediante nuevas asociaciones. En otras palabras, la ampliación del conocimiento es básicamente un aumento de la cantidad de asociaciones almacenadas, es decir, todos estos contenidos que hemos aprendido mediante asociación los vamos acumulando, ¿no? O por lo menos debería de ser así. El aprendizaje es eficaz y uniforme. Perdón. Parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. En este caso, si observamos la imagen que le he agregado ahí, hay un niño que está recibiendo arena del mar, ¿no? Y hay alguien que se la está proviendo, se la está dando, ¿no? Mediante digamos, esta transmisión de los conocimientos, hay mucha información que se pierde. Si se fijan en las manos del niño que recibe, hay arena que está saliendo, es decir, no, el niño no es capaz de mantener todos estos conceptos en su mente o de mantener todas estas asociaciones, entonces tiende a perder información cuando consideramos al niño como una fuente que recibe, en este caso, esa información. Dice que puesto que el aprendizaje por asociación es claro proceso de copia, debería producirse con rapidez y fiabilidad. Es decir, como únicamente se le está dando una transmisión de un contenido específico, se espera que sea de forma rápido y fiable, ¿no? Es decir, que mantenga lo que es la información que se le da sin cambiar esta. Luego el control externo, que es donde hablamos del maestro. El maestro debe moldear la respuesta del alumno mediante el empleo de los premios y castigos. Es decir, que la motivación para el aprendizaje y el control del mismo son externos al niño, sino que dependen directamente del maestro. Hay docentes que acostumbran a dar puntos. Por ejemplo, el que participe en clase le da un punto por respuestas correctas. En cambio, en este caso, él está premiando lo que es la participación. Entonces, él está moldeando el interés del niño para aprender o el aprendizaje de las matemáticas en este caso, ¿no? Entonces, digamos, el niño como tal no tiene control de su interés, ¿no? Sino que depende de los premios o castigos que el docente le vaya proveyendo. Hasta aquí tenemos ya finalizado lo que es el segundo contenido. No sé si con respecto a ese tiene algún comentario. ¿Hola? No, Bien, continuamos entonces. Si tiene algún comentario en algún momento de la presentación, puede hacerlo. No se preocupe, solo me dice y puede hacerlo en el momento. Bien, dificultades para la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Dice que el maestro debe conocer las causas y características de estas dificultades para poder tratarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque si no las desconocemos, ¿cómo vamos a saber cómo las afrontamos como docentes? Es decir, si yo desconozco las dificultades que tienen mis estudiantes para afrontar el aprendizaje y enseñanza de los conceptos matemáticos, no puedo tomar decisiones que le vengan a ayudar a afrontar estas dificultades, ¿no? Entonces, mi primera responsabilidad es conocer estas dificultades, ¿no?
Hay que destacar, por tanto, el papel tan importante que juegan la formación con que cuentan los docentes para adaptarla, pero también su implicación a la hora de dar respuesta a la atención de la diversidad. En este caso, antes, como bien lo hemos dicho, los docentes eran, digamos, los dueños del conocimiento en la clase, ¿no? Hoy en día sabemos que con el uso de las tecnologías ya no es así. Entonces, el papel que el docente juegue con la preparación que ha tenido es bastante importante. No van a tener perdón, las mismas herramientas un docente que se graduó hace 10 años, 15 años, con un docente que, por ejemplo, ustedes que se vayan a graduar en este momento, ¿no? en estos años, porque ustedes ya tienen una serie de teorías, una serie de herramientas que se les han brindado con las modificaciones curriculares a la carrera de enseñanzas de la matemática, que los docentes de antes no tenían, ¿no? O que les ha tocado averiguarlos o aprenderlas de forma autodidacta, ¿no? Entonces, va a depender de la preparación que el docente tenga, la forma en que afronte las dificultades que se le vayan presentando. Los problemas de aprendizaje son dificultades en las que se puede encontrar un estudiante. Puede ser que algunas dificultades sean cognitivas, una discapacidad física o mental, o por algún problema social en el cual se encuentra el estudiante, ¿no? Es decir, las dificultades responden a cualquiera de estas que están aquí o incluso a otras. Estas dificultades que se dan en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas son de naturalezas diferentes y se pueden agrupar en 5 grandes categorías. Vamos a ver estas categorías. La primera dice dificultad asociada a la complejidad de los objetos de la matemática. La comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realizan a través de los signos matemáticos con ayuda del lenguaje habitual que favorecen la interpretación de estos signos. Es decir, todos estos símbolos que utilizamos, ya sea para expresar los conceptos matemáticos, pueden ir reforzados con palabras que utilizamos de forma cotidiana. Uno de estos conflictos nace de la ayuda de la lengua común, es decir, el lenguaje que utilizamos habitualmente. El lenguaje habitual usado en la comunicación puede expresar su significado aunque se cometan abusos eh, morfosintácticos, tales como reglas gramaticales o faltas de ortografía o errores ortográficos, ¿no? Faltas ortográficas. Otro problema del lenguaje de las matemáticas es el originado por el vocabulario común. Por ejemplo, cuando hablamos de raíz, en matemáticas sabemos, aquí estamos haciendo referencia con el concepto que puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿no? Pero en tal cual raíz, el estudiante puede pensar en la raíz de un árbol, ¿no? Podemos hablar de potencia, producto, matriz, primo, factor, diferencial, integral, semejante. Todos estos conceptos tienen un significado meramente matemático y también un significado de uso común, ¿no? Así como lo explicaba con la raíz, todos estos conceptos que han dado de ejemplo acá, que se han dado en el material de ejemplo, tienen un significado en el lenguaje común. Entonces puede que exista una dificultad del tipo en la que el estudiante no pueda comprender lo que se le está matemáticamente queriendo transmitir, ¿no? Igualmente en lo relacionado con los conceptos tenemos palabras especialmente matemáticas, por ejemplo, hipotenusa, paralelogramo, coeficiente, isósceles, divisor, múltiplo, etcétera. Es decir, en este caso, el estudiante puede que escuche el concepto, pero no sepa qué significa o a qué se está haciendo referencia, ya que como no pertenece al lenguaje común y solo se utiliza en la enseñanza de las matemáticas, entonces pueda que se le dificulte, ¿no? Comprender en realidad a qué se hace referencia. A veces, un ejemplo particular, por ejemplo, cuando estamos enseñando el séptimo grado, lo que son los monomios, los binomios, los trinomios y las representaciones algebraicas, yo le puedo poner 3x cuadrado al estudiante y le digo que me identifique cuál es la variable, que me identifique cuál es el coeficiente y que me identifique cuál es el exponente. Uno de los errores habituales que notamos en los estudiantes a veces es que confunden coeficiente con exponente o viceversa. La variable casi nunca la confunden porque se hace referencia a la letra, ¿no? Como base, pero en los valores numéricos, ellos como son conceptos
tanto coeficiente como exponente son conceptos meramente matemáticos, ellos tienden a confundirlo, ¿no? A veces es bueno explicarlos o explicarlo varias veces y que ellos comprendan. A veces cometemos el error de poner a los estudiantes a que le escriban, por ejemplo, les colocamos 10 monomios y les ponemos que escriban o que señalen cada monomio cuál es el coeficiente, cuál es el exponente y cuál es la variable. A veces sirve para que él identifique correctamente cuál es cuál y que ya no se realice esta confusión. Pero cuando ya lo opera, esto le genera conflicto. ¿Por qué? Imaginemos que le colocamos 2x al cubo, por ejemplo, o 3x al cuadrado. El mismo ejemplo que estábamos poniendo. Él sabe que el 3 está multiplicando a la x y también piensa que la x está multiplicándose con la potencia. En este caso, por ejemplo, cuando le pongo 2 al cubo, él me pone 6 en lugar de ponerme 8. Entonces, es bastante trabajo del docente en este caso buscar la forma correcta de abordar estos contenidos sin que el estudiante confunda términos que son meramente matemáticos. Esto en cuanto a la primera dificultad. La segunda dificultad está asociada a los procesos de pensamiento matemático. Dice que el abandono de las demostraciones formales en algunos programas de matemáticas de secundaria se han estimado como adecuados, pero esto no incluye el abandono del pensamiento lógico, es decir, la capacidad para regir un argumento lógico, y es esta incapacidad una de las causas que genera mayor dificultad en el aprendizaje de esta ciencia. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que yo no les enseñe a demostrar a mis estudiantes o que no les ponga alguna demostración matemática no quiere decir que deje de lado los razonamientos matemáticos que están detrás de esta demostración, ¿no? Por ejemplo, en séptimo grado, cuando uno ve lo que es la suma de números consecutivos, por lo general, digamos, 44 más 45 más 46 más 47 más 48, el libro lo expresa como 47 por 5, ¿no? Es decir, el número central multiplicado por la cantidad de números que se están sumando, ¿no? Entonces, el estudiante a veces ve esto que en los libros se hace directamente así y imita este procedimiento sin tener de fondo por qué se llega a ese razonamiento. Es decir, no hay ningún razonamiento matemático que venga a reforzar el por qué se está haciendo esto, aunque no haya una demostración matemática. En cambio, si le decimos, sumamos el de en medio es 47, si a 48 le quitamos 1 y se lo sumamos a 45, se convierte en 46. Y si al otro le quitamos 2 y le sumamos 1 y 1 a los dos 46 que nos han formado, todos quedan con valor de 47. Y por eso 47 se multiplica por 5. Eso ya es un razonamiento matemático. Pero si yo como docente dejo de lado también estos razonamientos, estoy contribuyendo a que el estudiante eh, vaya teniendo más dificultades para afrontar los contenidos matemáticos futuros de estos contenidos que yo esté tratando de explicar, porque no le estoy dando las herramientas matemáticas o las deducciones o los razonamientos adecuados de por qué se realiza de esa forma, y únicamente le estoy enseñando algo de forma mecánica, que ya vimos que en matemática eso no nos sirve de nada. Este enfoque lógico de las matemáticas debe concluir a resolver problemas por medio de un pensamiento matemático inteligente, y en este sentido desarrollar una idea más amplia que la propicia deducción formal. La educación lógica no debe contribuirse ni con la educación formal ni con el pensamiento algorítmico. El pensamiento lógico debe estar presente en todas las actividades matemáticas. Esto es para reforzar lo que se estaba hablando, es decir, que yo deje de lado el desarrollo de demostraciones porque considero de que en algún nivel de educación es mucho más fácil enseñar dejando de lado esto, no quiere decir que todas estas razonamientos lógicos o métodos deductivos se dejen de lado y únicamente me enfoque a desarrollar lo que sería la forma algorítmica, ¿no? Ya vimos que eso es un error y esa es la segunda dificultad que nos presenta el material. La tercera dificultad en este caso tiene que ver cómo las estudiantes asocian
los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza tienen que ver con la institución escolar, con el currículo de matemática y con los métodos de enseñanza. Es decir, esto va más centrado en las instituciones educativas, en cómo estos abordan lo que es la enseñanza de la matemática. Las instituciones escolares deben propiciar una organización escolar que tienda a reducir las dificultades del aprendizaje de las matemáticas, es decir, que busque métodos y técnicas que vengan a facilitar la enseñanza de estos procesos matemáticos, dependiendo de los materiales curriculares, los recursos y los estilos de enseñanza que esta institución haya determinado de forma independiente para abordar todos esos contenidos matemáticos. Dice que cuatro serían los elementos básicos a considerar como dificultades en el currículo de la matemática. El primero de ellos, la habilidad necesaria para desarrollar capacidades matemáticas que definen la competencia de un alumno de matemática. Es decir, cuáles son estas habilidades que va a definir si un estudiante es bueno o no para aprender matemática o para desarrollar tareas que involucren resolución de problemas aplicando conceptos matemáticos. La segunda sería la necesidad de contenidos anteriores, es decir, ya vimos anteriormente que si algún contenido en particular no queda, que cometemos un error de cadena, es decir, se le va dificultando porque no tiene las bases para aprender estos contenidos. Entonces, ese sería el siguiente elemento básico, ¿no? El tercero, el nivel de abstracción requerido, es decir, dependiendo del nivel educativo en el que se encuentra el estudiante, así va a ser el nivel de abstracción que va a necesitar comprender, para comprender lo que son estos contenidos matemáticos, ¿no? De forma abstracta. Y por último, el cuarto elemento sería la naturaleza lógica de las matemáticas escolares, es decir, cómo se desarrollan las matemáticas o los conceptos matemáticos o los contenidos matemáticos en los centros de estudio. En este caso serían las escuelas, en nuestro caso puntual. Y luego, como cuarta dificultad, tenemos dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos. Conocer los estudios generales del desarrollo intelectual, representado cada uno de ellos por un modo característico de razonamiento y por tareas específicas de matemáticas que los alumnos son capaces de hacer. Construye una información valiosa para los profesores a la hora de diseñar un material de aprendizaje. Es decir, si nosotros conocemos todas estas informaciones, la forma en que los estudiantes razonan, la forma en la que los estudiantes afrontan las tareas, las capacidades que tienen los estudiantes, va a ser mucho más fácil para el docente la elaboración de materiales que le vengan a reforzar lo que es la enseñanza de algún concepto matemático. Como veíamos en la tutoría anterior, en el caso de cuando vimos el ejemplo de la división, de que el concepto de división tiene varias interpretaciones por parte del estudiante. Entonces, a veces si conocemos qué parte se les dificulta más a los estudiantes, como hablábamos en esa tutoría, en la tutoría 2, somos capaces de replantear o de hacer materiales que vayan a atacar directamente estos problemas que se están dando y seamos capaces de superar esas deficiencias en nuestros estudiantes. Entonces, todos estos elementos que menciona acá deben de contribuirnos a la elaboración de los contenidos o de los documentos que vayamos a utilizar con nuestros estudiantes para afrontar estas deficiencias, ¿no? Diferentes son los enfoques que podemos considerar. El enfoque jerárquico del aprendizaje, que este sería cuando nos basamos, digamos, en un nivel de profundidad. ¿Qué enseñamos primero? ¿Qué enseñamos después? ¿Qué enseñamos en la tercera lección? ¿Qué en la cuarta? ¿Qué en la quinta? Y así sucesivamente. También tenemos el enfoque evolutivo, que esto responde directamente a cómo vamos a profundizar en algún tema determinado, porque podemos hablar del concepto o del contenido de la suma, y puede ser suma de una cifra, suma de 2 cifras, de 3 cifras, de 4 cifras y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos cambiado un nivel de profundidad, pero estamos evaluando exactamente el mismo enfoque, ¿no? También tenemos el enfoque estructuralista, el enfoque constructivista y el enfoque de procesos de información.
El quinto elemento o la quinta dificultad encontrada es las dificultades asociadas a las actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Si nos fijamos en la imagen directamente, aquí tenemos diferentes caritas, ¿no? Cada uno afronta de forma diferente lo que es la asignatura de la matemática, es decir, algunos pueden estar tristes, otros enojados, otros alegres, algunos indiferentes. Entonces, todas estas emociones influyen en cómo se desarrollan los contenidos matemáticos. Sabemos que a muchos estudiantes no les gustan las matemáticas, muchos alumnos tienen sentimientos de tensión, miedo hacia ellas. Sin lugar a duda, muchos son los aspectos que influyen en esta adversión. A veces depende mucho eso de los docentes que les han dado clase. Cuando hay docentes que los han desmotivado o que les han dado a la idea a entender o les han hecho comentarios negativos como vos no sos bueno para matemática, eh, no sé, algún otro comentario negativo que se puede ocurrir a algún docente. A veces esos estudiantes llegan siempre desde inicio, aunque sea un nuevo proceso académico, con la idea de que no son buenos para esto, entonces tienen miedo al fracaso. A veces yo tuve la experiencia con un estudiante de octavo grado que llegaba de otra institución. Yo estaba trabajando, creo que en el año 2017, si no me equivoco, dando clases en tercer ciclo, y llegó un estudiante de otra escuela. Entonces, lo que él me decía no es que en mi escuela no lo explicaban así. ¿Por qué? Porque en su escuela el maestro que estaba, o la maestra, no sé si era hombre o mujer, acostumbraba a ponerlos a copiar del libro de texto directamente, les ponía a transcribir tal cual estaba ahí y no les explicaba nada. Entonces, les evaluaba mediante la revisión de cuadernos, trabajos que le dejaba. Entonces, cuando llegó a la escuela, donde yo estaba trabajando, y se les explicaba la clase y también se les pedía participación pasándolos a la pizarra, a él le daba temor equivocarse delante de todo, incluso por el hecho de que consideraba no poder hacer las cosas. Entonces me decía, no, es que yo no estoy acostumbrado a esto, yo no, me decía, yo no puedo, yo no. Él mismo se hacía ver que era malo para la asignatura, entonces yo le decía, no importa, pase y yo le explico. Pasaba la pizarra y le explicaba, le iba diciendo qué iba a hacer, le iba explicando paso a paso, le ayudaba a resolver el problema luego, y ya cuando yo noté de que él tenía estas dificultades, comencé a explicarle en los recreos contenidos que a veces, por ejemplo, yo notaba de que no podía sumar fracciones, entonces yo en los recreos lo llevaba y me ponía a enseñarle a sumar fracciones y así, ¿no? A tratar de solventar todas estas deficiencias que él tenía. Como a los 4 meses de estar en clase, él mismo se ofrecía para pasar a la pizarra a hacer problemas que se habían planteado de otros contenidos. Si se fija en este caso, él llegó con una postura negativa porque se le había hecho creer que él no era bueno para la asignatura. Entonces, a través de la repetición, es decir, de que él participara bastante, se logró motivar a que podía resolver los problemas y una vez esto cambió su postura, su forma de ver la matemática, al menos en ese año. Luego se fue de la institución, no sé qué habrá pasado con él posteriormente, pero en uno como docente tiende a ser un factor bastante importante porque uno se siente bien cuando estos estudiantes que han tenido estas posturas negativas vienen y presan, ¿no? Dice que, por ejemplo, la naturaleza jerárquica del conocimiento matemático, la actitud de los profesores de matemáticas, esos alumnos, los estilos de enseñanza y las actitudes, creencias hacia la matemática que les son transmitidas. Es decir, si nosotros les decimos que la matemática es difícil, la postura de ellos ante esta asignatura también va a ser difícil. ¿Qué es lo que hablábamos al inicio? Es como estarse tirando pedradas uno contra su propia casa, ¿no? Si usted es el encargado de enseñar matemáticas y usted le dice esto, lo único que logra es que tenga una postura negativa hacia su asignatura. Luego tenemos que la ansiedad por acabar una tarea, el miedo al fracaso, a equivocarse, etcétera, generan bloqueos de origen afectivo que reducen la actividad matemática en los alumnos, es decir, reducen que ellos quieran aprender o que quieran participar porque no se consideran buenos para esto. Ahora bien, con eso finalizaría lo que es el tercer contenido. No sé si de este tiene algún comentario, alguna experiencia que usted haya vivido que se apegue a lo que hemos estado hablando.
Bueno, así como usted bien lo dice, muchos estudiantes eh, tienen mucho temor a lo que es la matemática y es por lo mismo que los docentes eh, o amistades o entre estudiantes se infunden a crear el temor sobre la matemática y se tiene que trabajar en eso, cambiar la forma de ver la matemática, no verla como algo complicado, sino como algo que es para la vida, así como decía anteriormente, y que el docente tiene que ayudar, así como usted, ayudarle a que el estudiante comprenda, buscar estrategias de solventar los problemas que se están dando en el área de matemáticas. Correcto. Al final lo que nos interesa es que ellos adopten una postura positiva hacia la asignatura y que aprendan, que al final eso es nuestro objetivo, ¿no? Ajá, que Ningún otro. comprenda. Entonces, ajá, que comprendan y que se interesen, ¿no? A veces hay docentes que tienden a cometer errores de ese tipo, de sacar solo los estudiantes buenos, el grupito de los que aprenden y dejar de lado todos los demás estudiantes. Y esto no debe de ser así, ¿no? Son experiencias que uno debe de ir adaptando, ir cambiando, ¿no? Esos paradigmas, esta forma de enseñanza de la matemática. Ahora bien, luego tenemos lo que en el siguiente contenido es los estándares para la enseñanza de las matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas, al igual que el de otras áreas, es más efectivo, perdón, cuando el estudiante está motivado. Por ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten la curiosidad y correspondan a las etapas del desarrollo en la que se encuentran. Es decir, no voy a ir yo a un estudiante de tercer grado a enseñarle contenidos de algebraicos, puede ser de séptimo, de octavo grado, ¿no? Debe ir de acorde a la etapa en la que está de su aprendizaje, ¿no? Además, dice, es importante que las actividades tengan suficiente relación con las experiencias de su vida cotidiana, lo que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Si el contenido es palpable, si es manipulable por parte de los estudiantes, es bueno utilizar estas métodos de técnicas o estos recursos que vengan a que el estudiante pueda manipularlos, ¿no? Para que se interese también a la vez que aprende por lo que es los contenidos matemáticos como tal. Ahora, para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito de una actividad matemática. ¿Por qué es importante esto? Porque si el estudiante, como lo hemos estado repitiendo anteriormente, eh, siente que no es bueno o que no lo puede realizar, va a dejar de intentarlo. Y al dejar de intentarlo va a ser imposible que se les enseñen estos contenidos matemáticos y que tomen una postura positiva hacia esta. A diferencia de cuando el estudiante tiene, digamos, o considera que no es bueno para algo y se da cuenta que si se esfuerza, puede llegar a aprenderlo o incluso a dominarlo en su totalidad, entonces él se siente exitoso en ese sentido, ¿no? Que es capaz de aprender. Y cuando se siente de esta forma, adopta una postura eh, de interés hacia la asignatura y por ende es mucho más fácil que pueda aprender los contenidos matemáticos. El énfasis en dicho éxito desarrolla a los estudiantes una actitud positiva hacia la matemática y hacia ellos mismos. Es decir, si se siente exitoso por desarrollar alguna actividad, valga la redundancia, con éxito, una actividad matemática, la postura tanto hacia la asignatura como hacia él mismo, en la forma en que él percibe su aprendizaje, va a cambiar. Lo mismo ocurre con otras asignaturas, no necesariamente matemáticas. Por ejemplo, cuando uno toca por primera vez una computadora, por lo menos en el aprendizaje nuestro, eh, bueno, a mí, hablando en el caso particular, yo no tuve la oportunidad de manipular computadoras hasta que ya estaba en bachillerato. Entonces, cuando uno lo hace por primera vez, en este ejemplo que le estoy poniendo, tiende a tener cierto miedo, más que le dicen, el docente que me daba clases de informática a mi bachillerato decía, el CPU es como el pétalo de una rosa, debe cuidarse, si no, uno puede con facilidad dañarlo. Cosa que a veces no es cierto, porque a veces uno con miedo hasta apretaba el botón de inicio porque pensaba que ya lo iba arruinando. Entonces, cuando uno empieza a ver que es bueno, que aprende rápido esto, entonces uno se va motivando y a uno le va gustando como estudiante, uno va sintiendo que va asimilando todos estos conceptos o estos contenidos y le va interesando más, incluso tiende
leer por su propia cuenta. Me acuerdo que yo buscaba en, en YouTube tutoriales para desarmar computadoras, a veces para instalar algunos programas, para formatear las computadoras, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso viene a raíz de la motivación que uno obtiene cuando se siente exitoso en una área específica. En este caso, si nos vamos a las matemáticas, si el estudiante siente que puede resolver o afrontar contenidos matemáticos, se le facilita, ¿no?, al docente el hecho de dar estos contenidos, porque el estudiante empieza a generar por sí solo una conducta positiva hacia la asignatura como tal. Cualquiera que sea el currículum que adopten las instituciones dentro de su plan de estudio, así como los mecanismos que adopten para implementarlo, la enseñanza de las matemáticas debe cumplir los propósitos generales siguientes. Número uno, generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular en ellos el interés por el estudio. Es decir, en este caso, que los estudiantes quieran aprender matemáticas directamente. Número dos, desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática. Igualmente, la capacidad de utilizar todos ellos en una solución de un problema. Es decir, no que no aprendan mecánicamente, sino que aprendan el concepto como tal. Perdón. Y que este concepto lo Hola, puedan muy poner buenos en... días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Buenos días. licenciado. Disculpe que lo interrumpa un pequeño momento de la tutoría. Ajá. Solo quería dar unas pequeñas instrucciones sobre el desarrollo de esta asignatura. Uh-huh. Bueno, primero espero que se encuentren bien desde su casa, que tomen con mucha tranquilidad, pero con mucha cautela todas las recomendaciones que se han dado, no entrar en pánico. A veces pues, se filtra mucha información, ser cauteloso en filtrar la información y no entrar en pánico. Lo segundo es que, bueno, debido a la situación que, que estamos viviendo, lo que sí nos afecta o que posiblemente pueda afectarse son las prácticas docentes. En este caso, comentarles de que está, podría pensar alguien, no, si todavía es hasta el 2 de mayo, entonces, eh, pero la situación es que no se sabe cuándo se normalice la situación en el país. Entonces, debido a esa situación, planteo las dos opciones que se está manejando para que luego, cuando se les llegue la información, ustedes puedan comprender con mejor facilidad cuál es la resolución que se tomará en dichos casos, para que tengan como ya una perspectiva de cómo se va a manejar esa situación. Bueno, la primera opción que se maneja es que supongamos que la situación se normaliza ahí por finales bueno, a mediados de abril o finales de abril. Entonces, para el 2 de mayo estaría muy cercano la práctica número 2. Entonces se manejaría darle, pues, darle prórroga y que se realice en la tutoría número 5, es decir, trasladarlo 15 días después. Con esos 15 días ya hay un buen margen para quizás ustedes acercarse al instituto, hacer los debidos ajustes y posteriormente de comentarles de que poder acercarse ya para la práctica número 2 y desarrollarla normalmente. Esa sería la primera opción que se estaría manejando. Si un dado caso se extiende por situaciones externas de esta situación, entonces ya no se podría dar la práctica número 2, sino que esta práctica número 2 se uniría a la práctica número 3. Quiere decir que ya solo se desarrollaría la práctica número 3 y el porcentaje de la práctica 2 se acumula en la práctica número 3. Es decir, que ya solo habría una práctica, el cual tendría una ponderación del 14%,
y se desarrollaría en la última tutoría. Esas serían las dos opciones que se están manejando para en vista de la situación que se está viendo eh, o que está el país de emergencia. Es la única situación que se ve afectada por, por, por las condiciones que nos encontramos. Y lo demás está en total normalidad. Por ejemplo, ahorita se está desarrollando la tutoría número 3 sin ningún problema. Y así la entrega de actividades, están habilitados los correos, la plataforma está funcionando y todo con normalidad. Solo ese punto es el que sí hay que, sí se ve afectado por la situación. Por el momento no se ha habido afectado, ¿va? Porque todavía hay hay todavía un buen margen para tu práctica número 2, pero en dado caso eso llega a la fecha límite, entonces ahí sí se tomarían esas dos opciones. No sé si tienen alguna consulta, duda sobre el aspecto o algo que me quieran consultar en este momento. Sí, Lick. Hola. Sí, hola, buenos días, sí, le escucho. Buenos días. Sí, entonces, si se alarga la suspensión a más de los 21 días o de los 30 días, o tiene que ver con el instituto directamente. Me refiero, me doy a entender a la situación en el sentido, ahorita se ha dado 21 días, pero se supone que se va a alargar a 30 días, entonces, si posiblemente, si a los 30 días se normaliza todo eso, entonces esto es como una cadena de como una cadena de consecuencias, en el sentido, si se habilita, todo vuelve a la normalidad, se van a habilitar las universidades, luego el Ministerio de Educación va a habilitar los centros educativos y por tanto luego van los institutos de modalidad flexible. Creo que en esa cadena irían como se fue dando al contrario. Primero los centros educativos se cerraron, luego las universidades y así sucesivamente. Entonces, eso en el caso de que esto se alargue más, porque todavía no se tiene confirmado cuánto dure esta situación. Ah, bueno, Lick, gracias. ¿Ok? Otra consulta, otra duda que tengan. Si no, bueno, solo motivarles a que ahí están los correos institucionales si tienen alguna duda, inquietud eh, y sobre esos aspectos, si alguna situación que ocurra, me pueden escribir al licenciado Johnny o a mi persona eh, en las diferentes vías de comunicación que estamos, en plataforma, correo, el WhatsApp, si se les ha proporcionado. Todos esos medios pueden utilizarlos para poder comunicarse con, con cada uno de nosotros. Eh, también, bueno, solo comentar de que dentro de sus compañeros hay uno, si están en una situación de que, por ejemplo, trabajan con por ejemplo, hay una compañera de ustedes que trabaja con el ministerio, la Dirección de Protección Civil, la cual está prestando servicio en la situación de emergencia, decirles que a ellos se les dará prórroga por la situación que se encuentra, se les va a tomar las debidas consideraciones por la situación de que es algo que requiere de un esfuerzo más por la situación que estamos. Eso para que quede claro y que no se malentienda de la situación. ¿Va? Ya
ya se comunicó su compañera conmigo y ya comunicarles para que no se malentienda la situación. Bueno, eso sería mi participación. Agradezco el espacio y bueno, lo dejo en la tutoría y no sé si hay alguna duda, inquietud que tengan. Si no, como les digo, ahí están los diferentes medios para realizarlos. Saludos y gracias, licenciado, por el espacio. De nada, Lick. Bien, les voy a compartir de nuevo la presentación. Me dicen si ya les cargó. Sí, ya cargó. Bien. Bien, estábamos en el tercer punto, ¿no? Desarrollar en los estudiantes las habilidades para conocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. Si vemos la imagen, hemos formado ahí lo que son dos triángulos rectángulos, ¿no? Como sabemos en bachillerato a veces esta clase de problemas nos pueden servir para que el estudiante comprenda para qué sirven, por ejemplo, las razones trigonométricas, ¿no? Que es para calcular, en este caso podría ser la altura de algún edificio basándonos en lo largo de la sombra y en el ángulo que forma la altura del edificio con respecto a hasta donde llega la sombra, ¿no? Entonces, esta clase de problemas nos ayudan a que los estudiantes se interesen directamente porque el concepto matemático que se les está enseñando tiene alguna aplicabilidad en lo que es la vida cotidiana, ¿no? A veces nos pasa de que hay estudiantes que nos dicen, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? O de qué me va a servir más que todo cuando se están trabajando con a veces ecuaciones o álgebra, ¿no? Con ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces, o casos de factoreo, ¿no? A veces se tiende a que no, es que esto no me va a servir para nada en la vida, entonces ellos tienden a desinteresarse por el contenido a razón de que ellos no ven una aplicación directa, ¿no? En lo que es la vida como tal o su día a día. El cuarto punto dice suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. Yo tuve la experiencia con un estudiante de bachillerato que a ella no le gustaba utilizar términos matemáticos, por ejemplo, exponente, coeficiente. Ella cuando a veces la pasaban en la pizarra y explicaba algún ejemplo, desarrollaba algún ejemplo, decía este cosito y lo señalaba con el dedo, se multiplica con este otro cosito, decía, y cuando yo le decía que tenía que utilizar los conceptos como tal, no le gustaba porque ella decía que lo entendía más así, señalando, ¿no? Pero entonces en este caso nuestro deber es darles a conocer de que se debe de utilizar mediante el lenguaje adecuado, ¿no? Para expresar las ideas que cada uno tiene sobre los conceptos matemáticos específicamente. El quinto punto es estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrir así cómo para conocer los elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas. Por ejemplo, si vemos la imagen que está ahí, ahí teníamos manzanas, limones y fresas, ¿no? Y tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? De tres ecuaciones con tres incógnitas, aunque en la imagen no se ve completa, ahí faltan algunos elementos, ¿no? Pero a veces hay estudiantes que en Facebook se interesan por tratar de resolver esta clase de ecuaciones y no si le pusiéramos las variables x, y, z, ¿no? En lugar de la fruta. Entonces, ellos ven, digamos, algo puntual mediante algo que conocen o un objeto directamente y tratan de saber el valor de que ese objeto en este caso y se sienten interesados, ¿no? Por resolver esta clase de problemas, aunque sería lo mismo utilizando variables, ¿no? Como ya lo mencioné antes, pero eso estimula más a los estudiantes a representar cuestiones del entorno mediante el lenguaje matemático, ¿no? El sexto punto, retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. Es decir, a veces uno como docente debe de ponerles metas, ¿no? Si bien es cierto, hay temas que no necesitan presentar, digamos, alguna demostración, pero a veces nosotros podemos llevarles materiales impresos, por ejemplo, cuando se ve lo que es la congruencia o cuando vemos, por ejemplo, lo que es el teorema del seno o el teorema del coseno.
Yo, cuando trabajaba en segundo año de bachillerato, llevé impresa lo que era la demostración, ¿no? En páginas y se las di de forma individual. Y a que ellos trataran de argumentarla. Yo le había dejado espacios para que ellos argumentaran de por qué se elaboraban algunas igualdades, ¿no? Estaba desarrollada toda la demostración, pero le faltaban algunos elementos, ¿no? Si bien la demostración no aparecía como algo que se debía dar dentro de la asignatura, yo lo tomé a bien para estimular lo que es este proceso cognitivo, ¿no? Que es el de poder dar justificaciones con terminología matemática a lo que es una demostración matemática. Entonces, esto sería tomado en cuenta como el hecho de retar a nuestros estudiantes a lograr un nivel de excelencia con respecto al nivel de profundidad de los contenidos que ellos están tratando, ¿no? Porque no me voy a poner a ponerles, valga la redundancia, una demostración de conceptos que tal vez ellos no manejan, ¿no? Sino que debe estar de acorde al nivel de desarrollo que cada uno de ellos tiene, ¿no? Luego, dice acá que el currículo de matemáticas a lo largo de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos. Primero, pensamiento numérico y sistemas numéricos. Este componente del currículo procura que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de los números, de las relaciones y las operaciones que existan entre ellos, como las diferentes maneras de representarlas, el pensamiento espacial y el sistema geométrico. En ese sentido, el currículum deberá permitir a los estudiantes examinar y analizar las propiedades del espacio bidimensional, tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se hallan en ellos, ¿no? Y luego el pensamiento numérico y sistemas de medida debe procurar la comprensión de los diversos sistemas, unidades de peso y de medida. A veces hay estudiantes que confunden metros con metros cuadrados o con metros cúbicos. En este punto van en los sistemas de medida. A veces ellos consideran de que, por ejemplo, yo tenía un estudiante que decía que metro cuadrado era el hecho de colocar 2 metros, ¿no? Ahí había un problema en la comprensión de que uno hacía referencia a lo que es longitud y el otro hacía referencia a lo que es área, ¿no? Entonces, es deber del currículum en este caso que cada uno comprenda, en este caso, cómo se realizan, en qué espacio se realizan los sistemas de medición, ¿no? Luego tenemos el pensamiento aleatorio y el sistema de datos. Debe garantizar que los estudiantes sean capaces de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección sistemática y organizada de los datos. Y por último, el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una comprensión de patrones relaciones y funciones, así como el desarrollo de sus capacidades de representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas mediante símbolos algebraicos y gráficas apropiadas. En este caso, yo recuerdo la experiencia de también un estudiante de segundo año para la Feria de Logros, que yo les dije que buscaran un concepto matemático y quisieran alguna representación de este. Y la verdad me sorprendió gratamente porque ella se fue, bueno, el grupo de ella se fue a poner o a diseñar lo que es el puente de San Francisco de Estados Unidos, ¿no? Entonces ella utilizó lo que era el concepto de las ecuaciones de segundo grado y explicaba cómo la gráfica de la parábola estaba presente dentro del puente y que se utilizaba para dividir el peso de lo largo del puente en las líneas que lo sostenían, ¿no? Que formaban una ecuación cuadrática. Entonces, este tipo de representaciones muestran que el estudiante tiene una asociación de lo que es el concepto matemático con una representación analítica, en este caso no solo gráfica, sino que hay una serie de contenidos detrás de esta que ella había en este caso investigado y había podido formular. Luego tenemos la metodología para la enseñanza de las matemáticas. En este caso vamos a ver 3 métodos. En este caso, dije que tradicionalmente y en la mayoría de los casos de la enseñanza de las matemáticas ha seguido métodos rígidos. ¿Qué queremos decir con estos métodos rígidos? Que por lo general es el docente el que transmite los conocimientos matemáticos y el estudiante es únicamente receptivo para acumular toda esta información que le está siendo transmitida por parte del docente. Ahora bien, ¿esta será la única forma de aprender matemática o de aprender esta disciplina que es la enseñanza de la matemática? ¿Qué creen ustedes?
¿Será que esta forma de transmitir conocimientos es la única? Aquí hay dos posibles respuestas, no es sí y no. En este caso es que no. Y vamos a ver aquí dos métodos. Bueno, serían tres métodos. Primero, el método algorítmico basado en números. En este caso, la letra A se simboliza ADN. Significa que es algoritmo abierto. Implica que existen diferentes formas de llegar a la solución de un problema determinado, a lo que favorece que cada alumno mantenga su ritmo de aprendizaje. En este caso podemos poner un ejemplo como lo es la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Conocemos que por lo general se enseñan tres métodos en básica, ¿no? Y entonces cada estudiante decide qué método se le facilita más, ¿no? En este caso también podemos hacer referencia a lo que es sumas eh, en niveles básicos, por ejemplo, de tres cifras. El estudiante puede separar las unidades, las decenas, las centenas, sumarlas por separado y llegar a una respuesta, ¿no? No necesariamente siguiendo un algoritmo, puede seguir el algoritmo. Entonces, cuando se refiere a algoritmos abiertos, es a eso, que hay varias formas o diferentes caminos de llegar a la solución del problema. Y la letra B y N significa basado en números, que es la contraposición al modelo conservador que se basa en cifras. Ahora bien, esta metodología descompone o compone eh, cada cifra en unidades, decenas, centenas y las trabaja por números redondos, ¿no? Fomenta el cálculo utilizando utensilios cotidianos como los bolígrafos, los lapiceros, que son palpables por parte del estudiante, ¿no? Para visualizar con ellos mejor las operaciones. También fomenta que el estudiante despeje cada operación adecuándola al nivel de dominio que tiene cada uno de ellos, anteponiéndose sobre todo al problema y no al revés, es decir, que busque la forma de solventar el problema y no al revés, que primero se le dé la solución y luego se le dé el problema, ¿no? El método ABN puede comenzar a utilizarse desde la etapa infantil, que sería a los 3 años, y se cierra en sexto grado. Aquí está 60, pero en realidad es sexto grado, de segundo ciclo, con contenidos de iniciación de la etapa de tercer ciclo. Ahora bien, ¿qué aporta al currículum escolar este método? Los alumnos aprenden a su ritmo, es decir, cada uno mediante la manipulación aprende a diferentes ritmos, ¿no? Con situaciones cercanas y manipulables, es decir, que él puede, al desordenar o descomponerla en cifras, unidades, decenas, centenas, él puede manipularla mediante objetos prácticos. Lo hace así porque piensa que en números y no piensa en cifras, que es la principal característica de este método. Esto lo indica Herrera Ponce. En contraposición a la enseñanza tradicional, si algún número no se coloca bien, es decir, si colocamos al revés las unidades con las decenas y de abajo sí lo colocamos bien y realizamos la suma, este resultado es erróneo. Es decir, el resultado es diferente a cómo el algoritmo tradicional se ha enseñado a desarrollar. Ahora bien, el segundo método es el de estándares de núcleo común, que aparece acá en inglés, ¿no? Como un core estándar. Se trata de una metodología del sistema educativo estadounidense que se lleva impartiendo desde el 2009. Con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes por parte de todos los estudiantes. En cada curso, en la enseñanza de los alumnos, se le enseña a razonar de una manera abstracta para entender la forma en que se resuelven los problemas. Es decir, se entiende en cómo se resuelven o por qué se resuelven de determinada forma y no se le enseña un algoritmo básico. Por ejemplo, tenemos aquí la suma de 7 más 7, que es igual a 14. Esto el estudiante puede saber el resultado mediante el conocimiento de las tablas. Por ejemplo, puede decir si suma de 7 dos veces, 7 por 2, 14, ¿no? Pero en el método de estándares comunes núcleo podemos descomponer uno de los 7. Por ejemplo, tomemos el primer 7 y lo descomponemos como 3 más 4 que 7. Ahora bien, este sustituimos acá y está sumado con 7 y yo sé que 7 más 3 es 10, más 4 es 14. Es decir, ahí hemos hecho una descomposición para poder llegar a realizar una suma mucho más sencilla, ¿no? Haciendo así más sencilla la operación, obligándonos a ver el por qué se realiza así, ¿no? ¿Por qué se realiza de esta forma? Y por último, tenemos lo que es el método de Singapur.
que dice que esta metodología se ha expandido a lo largo del mundo durante los últimos años debido a las altas calificaciones de alumnos, según en Singapur, en la prueba PISA. La prueba PISA es es un tipo de examen, así como se realiza la PAE, pero que tiene varios países que son los que se evalúan, y en base a eso se ha visto que en Singapur hay un gran número de estudiantes, o por lo menos el promedio más alto de estudiantes salen bien en esta prueba, ¿no? Entonces se conforman en base a tres conceptos. En este caso sería lo concreto, que es cuando el niño puede manipular los conceptos; lo pictórico, cuando es capaz de dibujar estos conceptos; y sería lo abstracto. Primero, dice acá que sería el concreto. Los estudiantes eh, insta a los estudiantes a relacionar con objetos cotidianos para llevar a cabo los problemas sencillos. El segundo sería lo pictórico, que se les enseña a dibujar esos conceptos mediante bloques que representan valores numéricos. En este caso podría ser el uso de las corcholatas, como lo hablábamos al inicio. Por ejemplo, tenemos ahí, podemos desarrollar una suma mediante corcholatas, y estos son gráficos, es decir, el estudiante lo puede ver directamente la representación de los números, ¿no? Y una vez que se han superado las dos etapas, que sería la de lo concreto y lo pictórico, el estudiante pasa a desarrollarlo con lo abstracto, que sería ya los valores simbólicos, que en este caso ya serían, por ejemplo, el símbolo del 3, el símbolo del más, el del menos, el de división, el de por, o el de cualquier otra representación eh, ya más abstracta que el estudiante pueda hacer una vez que ya haya pasado por las dos primeras etapas. Y luego dice que el objetivo es que aprenda cada detalle de forma práctica y comprenda el porqué de cada operación. Y con esto finalizamos lo que es el material que teníamos para la tutoría del día de ahora. No sé si tienen algún comentario o sugerencia con respecto a los contenidos que se habían planteado para el día de ahora, o algún otro concepto determinado, alguna sugerencia, pregunta, comentario. Hola. Para mí entendido, no hay ninguna sugerencia. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a detener la grabación y les voy a enviar la presentación por si la quieren revisar a sus correos. Ahí están pendientes, por favor. Cuando les mande la presentación o cualquier otra información, confirmen de recibido, porque a veces puede que copie mal el correo y no le caiga la información, y así yo sé o me doy por enterado que usted ha recibido la información. Entonces, por favor, siempre confirmar de recibido.